de dulces notas se oyó, sublime y celestial. En las alturas gloria a Dios y al mundo salvación. Al hombre buena voluntad y paz al corazón. El canto de los ángeles aún se oye sonar, su eco dulce arrobador alivia mi pesar. Por sobre el mundo de maldad y el ruido terrenal, se escucha hoy la tierna voz del canto angelical. Viajero que por la vida vas, cansado y con temor, que asciendes con dificultad la senda del dolor. Detente y contempla ya la angélica visión. Si prestas atención oirás la celestial canción. Venid fieles todos, a Belén marchemos, de gozo triunfantes, henchidos de amor. Al Rey de los cielos contemplar podremos. Venid adoremos, venid adoremos, venid adoremos a Cristo el Señor. En pobre pesebre yace reclinado, al hombre ofreciendo eterna salvación. El Santo Mesías, Verbo humanado, venid adoremos, venid adoremos, venid adoremos a Cristo el Señor. Cantad jubilosas, célicas criaturas, resuenen los cielos con vuestra canción. Al Dios bondadoso, gloria en las alturas, venid adoremos, venid
Muy buenas noches para todos. Dios les bendiga. ¿Cómo están ustedes? Volvimos después de una pequeña pausa que hicimos la semana pasada. Muy buenas noches para todos. Gracias a todos por asistir, por retomar nuevamente. Feliz año. No sé hasta cuándo se diga feliz. No, ya. Les digo feliz año porque este año no nos habíamos visto. Gracias por acompañarnos, gracias por estar atentos a nuestro seminario que hemos estado ya desde hace casi un año ya. Venimos estudiando el Apocalipsis, ha sido un poco espaciadito y nos ha tocado dejar ciertos espacios para otras actividades, otros han sido por vacaciones, otros como hace 8 días que no hicimos clase porque pues hace 8 días estábamos en el cumpleaños de mi esposa, estábamos de celebración, entonces pues no nos alcanzó el tiempo. Retomamos hoy el turno, vengo corriendo porque hoy el turno fue para mi mamá, hace 8 días fue mi esposa, hoy fue mi mamá, entonces han sido o una semana más bien donde le damos gracias a Dios por la vida tanto de mi esposa como la de mi mamá, y que bueno, Dios nos siga participando o permitiendo su presencia en nuestra vida. Así que ese es mi motivo de agradecimiento hoy. Quiero leer los motivos de agradecimiento de ustedes o las peticiones. Por ahí acabo de leer el agradecimiento que se hizo a la petición en esta mañana del hermano Raúl y la hermana María Ilma. Su hijo fue intervenido quirúrgicamente. Desde anoche estuvimos orando. Esta mañana, pues, después de la cirugía, Raulito escribió y nos dijo que su hijo había salido bien. Y ahorita hace unos pocos minutos, nos comunicó Raulito que su hijo había salido ya de recuperación. Creo que es creo que es de recuperación, ya había salido. Entonces, sigamos teniendo en sus oraciones a Raulito, a su esposa, a su familia y en especial a su hijo. Por ahí también vi, como estamos de agradecimientos, no sé si fue a comienzo de semana o fue la semana pasada, vimos que Franci le llegó un nuevo integrante a su familia. Creo que entiendo por lo que leí en el grupo, por lo que entiendo, creo que es la hija mayor, entonces por ahí la vi en las fotos niñando. La vimos muy contenta con su nuevo juguetico, con su nuevo muñequito. Entonces, para ella, para su hija, para toda su familia, que Dios le bendiga. Compartimos la felicidad, compartimos la alegría de este nuevo ser que ha llegado a esta nueva familia y que tanto sus padres como toda la familia se acerquen a Dios y ojalá y este niño crezca en los caminos de Dios. No sé quién más. A ver, por aquí está la hermana Carmen, mi hermana Doris, mi hermana María Eugenia y su familia. Edgar también está conectado. No sé qué otras peticiones hayan. Ustedes las pueden dejar allí. Escríbanme, yo los leo, participen. Y respecto al tema, pues ustedes ya saben, estamos siempre abiertos a cualquier pregunta, a cualquier aclaración, a cualquier otro punto de vista, porque lo que estamos aquí es estudiando. Aquí no estoy sentando mi posición y así es y no. Como lo hemos predicado muchas veces y lo he transmitido muchas veces, solo hay una verdad y la verdad de Jesús. Por eso él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces,
todo cuanto nosotros hagamos de estudio, de cualquier cosa que tenga con el estudio, siempre tenemos que ir, y como lo leímos en ocasiones anteriores, siempre tenemos que venir con una mente y con una disposición a aprender, y debemos permitir al Espíritu Santo que nos enseñe, debemos permitirle que Él nos ilumine, que Él nos enseñe, y como dijo Jesús, el que nos guiara al Consolador para que nos convenza de pecado, de juicio y de justicia, que la obra del Espíritu Santo, que es esa, llamar a nuestro corazón, llamar al entendimiento, a la sabiduría. Entonces, ese es el fin de esto. Si vuelvo y digo, si usted de pronto no se sienten que comparta alguna posición conmigo o alguna interpretación, bien pueda manifestarlo muy respetuosamente. Siempre hablo de esto y lo hablo muy claro, que nosotros siempre tenemos que reflejar el carácter de Cristo. Si nosotros podemos estar en desacuerdo con alguna interpretación o con alguna otra posición, porque es muy natural en el ser humano, y la revelación de Jesucristo es eso, la revelación de Cristo en tu vida y en la mía. Entonces, Cristo siempre se va a revelar en nuestra vida de formas diferentes, que de pronto algunos entenderán de alguna manera, otros entenderán de otra manera, pero todo cuanto nosotros estudiemos y compartamos tiene que ser para crecimiento, no porque alguien piense diferente a mí o tenga otra posición distinta a la mía, ya es apóstata, es hereje, y empezamos a perseguir. Ese no es el carácter de Cristo, eso no es, y ya lo hemos visto mucho, mucho, mucho. Y si hay algo que luego he querido hacer mucho énfasis y dejar claro, es eso. El Apocalipsis nos lleva a eso, a mostrar la revelación de Jesús, el carácter de Jesús. Y el que siga a Jesús, o sea, el pueblo que él viene a buscar, ¿qué tiene? Su carácter, su característica, su modo de vivir, mostrar amor. Siempre ese es el principal objetivo, y el que yo considero debe mostrar el pueblo de Dios. Y hasta el mismo Jesús lo dice: en esto ustedes me van a conocer si son mis amigos, en que se amen unos a otros. O sea, Cristo siempre, o sea, su principal misión fue venir y revelar el carácter del Padre, y siempre hizo mucho énfasis en amor, en el amor, en el amor. ¿Y por qué tanto en el amor? Porque ya sabemos, y lo he repetido muchas veces y lo seguiré repitiendo cuantas veces sea, la naturaleza de Dios es el amor. Esa es su naturaleza, y Dios no puede dejar de ser amor. Entonces, por eso es que Cristo tanto habla de amor, y eso es lo que nosotros debemos reflejar. Y así es como creo yo, es mi posición, mi creencia, que es el cumplimiento de Mateo 24. O sea, no es un evangelio de palabra, sino que dice muy clarito: y será predicado el evangelio por testimonio a las naciones. O sea, ¿cómo vamos a testificar al mundo? Mostrándole a la gente el amor de Cristo. No creo yo que haya otra manera. Sí, podemos predicar 1 y 1000 sermones, es válido, pero ¿qué convence más o qué conquista más? Una vida entregada a Cristo. Y eso es lo que creo yo, y hasta el momento lo que hemos estudiado, y por eso hago esta introducción, porque pues hemos tenido una pausa ya bastante grande. Creo que la última clase que estuvimos fue como creo que fue como el primero o segundo viernes de diciembre, creo que fue, porque pues ya después vino la Santa Cena, y ya después hace 15 días hicimos una pausa, y nos aventuramos a explicar un poquito la época en la que nació Jesús. Espero que también haya sido de beneficio. Sí, no podemos deducir el día y la hora, pero sí la época. Intentamos, por algunos daticos que dejó la Biblia, que podemos pensar, ¿no? No es, hicimos mucho énfasis en que lo más importante haya sido en la época que haya sido, es que Jesús nació.
Y aquí venimos nuevamente a hablar de, sí, ya hablamos del Cristo que nació y tuvimos casi 2 meses hablando de Navidad, de nacimiento, pero retomamos otra vez el Cristo que espera que su pueblo se prepare. ¿Y qué es prepararse? A veces decimos, Cristo viene, prepárate, y como que le decimos a la gente, o como que la gente siente la presión de empezar y haga, y haga, y haga. Y ya lo vimos al comienzo del Apocalipsis cuando Cristo se presenta a la iglesia. ¿Y qué es lo primero que le dice? Arrepiéntete. Prepararse para la venida o para el regreso de Cristo es arrepentirse, caer a los pies de Cristo. Y que día escuchaba leía una imagen y la compartí en mi perfil. O sea, antes de salir a predicar al mundo, antes de salir a predicar, primero tenemos que venir a Cristo, que fue lo que hizo Moisés. Cuando Dios mandó a liberar a Moisés al pueblo, le dijo, vaya y no, ¿qué le dijo? Dijo, venga para acá, primero encuéntrese conmigo y ahí sí, ya que una vez que encuentra conmigo, ahí sí vaya, y eso lo dice Éxodo, perdón. Le dice, venga para acá, encuéntrese conmigo y ahí sí, vaya y cumpla. Y si le dijo eso a Moisés, ¿será que para nosotros aplica? Claro que también aplica. Tenemos que encontrarnos con Dios. Tenemos que mirar el carácter de Cristo todos los días. Si nosotros no nos encontramos diariamente con Cristo, hacemos las cosas al revés. Y creo que no me voy a cansar de repetir lo mismo y hacer el énfasis en lo mismo. Bueno, terminada la introducción, voy a invitarles a que oremos. Escriban sus peticiones, sus agradecimientos y en la oración final vamos a intentar contestar, vamos a leer y hacemos la oración final por eso. Así que escríbanme, los leo. Oremos. Nuestro Dios, te damos las gracias porque una vez más nos permite reunirnos en esta hora, en esta noche, como viene siendo la costumbre, Señor, hace ya casi 2 años, de en las primeras horas del día de reposo, separar este momento, estos minutos, Señor, para estudiar y para aprender de ti, para aprender, Señor, a conocerte. Ese es nuestro objetivo, es nuestro fin, el propósito de estudiar en esta hora es ese, conocerte a ti como nuestro Dios, conocerte como nuestro Creador, como nuestro Redentor, como nuestro Salvador, el Cristo que nació, vivió, murió, resucitó y que, Señor, guardamos en nuestro corazón el anhelo de que pronto vuelva por nosotros. Por eso pedimos al Espíritu Santo en esta hora la unción, la dirección en nuestro corazón, en nuestra mente, que lo que estudiemos, Señor, nos permita acercarnos más a ti, que no sea solo, Señor, para acrecentar nuestro conocimiento y sabiduría, sino, Señor, para que tengamos un corazón dócil, una mente dócil, que haya en nosotros humildad como la hubo en el Señor Jesús y podamos mostrar a este mundo el Dios de amor que eres tú. Por nuestros hermanos que nos ven, bendícele, Señor, a cada uno en sus actividades, los que están llegando a casa, llévales con bien, los que aún se encuentran, Señor, de vacaciones, también donde estén, tú les bendigas y les permitas volver a este lugar y reanudar las actividades como normalmente se hacen, Señor. Nos entregamos en tus brazos de amor. Gracias, Señor, por tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Regálenme un segundito. Bueno, esto dice así. Uy, uy, uy. Bueno, ya vamos en el capítulo 11. Yo hago la acotación. Si usted no alcanza, no ha podido,
Si hay algo que no entiende, ya sabe que el tema queda guardado. Vaya, analice y o me buscan en la iglesia o por el WhatsApp, ya saben, me buscan y la idea es que vayamos a la par de lo que estamos estudiando hasta el momento. Así que esa es la bendición y la ventaja de los medios tecnológicos, que el tema queda guardado y usted puede acceder a él cuando tenga tiempo. Los dos testigos. Dice Apocalipsis 11, 1 al 14. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo: levántate, mide el templo de Dios y al altar y a los que adoran en él. Vamos después de Apocalipsis 10, ¿se acuerdan? Pasamos las plagas, perdón. Pasamos los sellos, ¿se acuerdan? La Apocalipsis 8. Sí, en Apocalipsis 8, 9 y en el 10. Recuerden que venimos de las trompetas, el momento donde se va a producir una gran crisis que va a convulsionar al mundo y cómo vemos que Cristo sella a su pueblo. O sea, la persona que se entrega a él, que permite la unción del Espíritu Santo. Recuerden que el sello de Dios es el Espíritu Santo. Como dice Efesios 4:30, ustedes fueron sellados para el día de la redención. O sea, Cristo sella a su pueblo, viene la obra de los 144,000, la gran multitud, y empieza esa guerra y ese por decirlo así, ese momento difícil, no sé si tiempo de angustia, donde ya el mundo entra en un punto en el que ya tiene que decidir si acepta a Cristo o no lo acepta. Eso es lo que nos hemos visto hasta Apocalipsis 10, que fue lo que estudiamos hace, bueno, ya la verdad no me acuerdo, la última vez que estudiamos Apocalipsis 10. Ustedes pueden ir allí y pueden volver a retomar. El 11, hablando ya hablamos en el capítulo 11, entonces dice: se me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y al altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está afuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Ellos hollarán la santa ciudad 42 meses. Y ordenaré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos con ropas ásperas. Estos 2 testigos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerle daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para controvertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Gente de todo pueblo, lengua y nación verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Los habitantes de la tierra se regocijarán sobre ellos, se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los seres de la tierra. Pero después de los 3 días y medio, el espíritu de vida enviado por Dios entró en ellos. Se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que vinieron. Entonces oyeron la voz del cielo que les decía: subid acá. Subieron al cielo en una nube y los vieron sus enemigos. En aquella hora hubo un terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó.
Por el terremoto murieron 7,000 hombres. Los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó. He aquí, el tercer ay viene pronto. Bueno, como Apocalipsis 6, 7, 8, 9, 10 y 11, ¿qué describe? Ojo que, como les he dicho muchas veces, no todo es literal, no todo es literal. Hay cosas que se prestan para interpretar y hay cosas que nos han sido reveladas y podemos interpretarlas y hay otras que no. Yo vuelvo y hago énfasis en eso. Hay cosas que no nos han sido reveladas y de pronto la interpretación no puede ser la mejor. Como hay cosas, y el solo título, si usted escuchó los dos testigos, a nosotros y a mí, hace mucho tiempo, me enseñaron quiénes eran los dos testigos, y yo sé que de pronto usted sabe quiénes son, como lo sabía yo, pero hago la aclaración. Voy a dar otra interpretación. ¿Cuál será la verdadera? Pero esperemos a ver si nos ponemos de acuerdo. Estoy libre al diálogo, ustedes ya saben. No se crea todo lo que yo le digo. Siempre he dicho eso, no se crea todo lo que es libre de estudiar, de pensar y por usted mismo descubrir si lo que traemos acá es acertado. Hermano Jason, es que, bueno, listo. Estudie, lea, pídale al Espíritu Santo, como lo pido yo y como yo sé que también usted lo pide fervorosamente, pidámosle que nos muestre qué nos quiere decir por medio de la Biblia. Entonces, leemos del 11 del 1 al 3, vuelvo y leo, para empezar a descifrar esta escena. Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara para medir y se me dijo, levántate y mide el tiempo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Ellos hollarán la santa ciudad 42 meses y ordenaré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos con ropas ásperas. ¿Qué nos enseñaron a usted y a mí? ¿Qué nos enseñaron? ¿Quiénes son los 2 testigos? A mí me enseñaron que eran el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿cierto que sí? Pero ahí nos vamos a meter en problemas. Porque se presta para interpretar otra cosa y la verdad me gustó la interpretación que encontré. ¿Cuál es la válida? Pues bueno, ahí sí ya no sé cuál, pero voy a desarrollar la que yo encontré, porque también me documento para eso, para presentarla. Estamos frente a una escena de un juicio. Se está describiendo algo que se describió en las profecías anteriores. ¿Se acuerdan que en el 9, en los sellos, en las trompetas? O sea, y seguimos hablando de un juicio y el Apocalipsis habla de un juicio, pero recuerden, tengamos claro que el juicio es un juicio de salvación, porque usted y yo nacemos, sí, como dice David, y a veces se nos queda más lo malo que lo bueno, y es una manera de empezar a barrer lo que tal vez no necesitamos, porque sí, nos basamos en lo que dice David, en pecado me concibió, en pecado me engendró mi padre y en pecado me concibió mi madre. Sí, nacemos con una herencia, heredamos la naturaleza pecaminosa, pero no nos creemos, o como, no sé si suene muy fuerte el término, no nos comemos el cuento que dice Efesios 1, que somos elegidos desde dónde, desde antes de la fundación del mundo, o sea, desde antes, no sé cuánto sea,
Dice, desde antes de la fundación del mundo, usted imagínese en el tiempo, imagínese hacia atrás lo que usted quiera. Ya estábamos destinados nosotros a nacer y estábamos destinados para salvación. O sea, nosotros nacemos con el regalo de la salvación. Porque a veces, y por eso le hago tanto énfasis en eso, a veces creemos que tenemos que luchar para ganarnos la salvación. No, nosotros ya nacemos con una sentencia de salvación. ¿Qué es lo único que nosotros podemos hacer? O aceptarla o rechazarla. Y yo eso lo he explicado ya muchas veces y vuelvo y lo explico. Nosotros nacemos con sentencia de salvación porque así dice en Efesios 1. Ustedes fueron desde la fundación del mundo, fueron, se me fue el término. Ustedes estaban destinados desde antes de la fundación del mundo para salvación, dice Pablo en Efesios 1. Entonces, cuando nos mencionan juicio, siempre nos da miedo, y como a nosotros nos da miedo, eso es lo que le transmitimos a la gente. Y por eso es que muchas veces a la gente no le gusta que le hablen de religión y no le gusta que le hablen de juicio. Nosotros tenemos que aprender eso, que Dios da salvación, que Cristo murió para darnos salvación, que dio su vida para que nosotros seamos salvos, que el Espíritu Santo también trabaja en pro de nuestra salvación, de que nosotros aceptemos el regalo que ya nos dieron. La salvación es eso, un regalo que te dicen, toma, ahí está el regalo. ¿Tú qué tienes que hacer? O lo recibes o lo desechas. Eso es lo único que nosotros podemos hacer. Entonces, por eso les digo, cambiemos el chip cuando hablamos de juicio. El juicio es de salvación, para confirmar la salvación. No es que se para Dios y dice, no, es que usted se pierde por esto y usted también, y a veces vemos a Dios en ese plan, en el Dios que nos vendieron a nosotros, el Dios griego, que está mirando cómo se la cobra al que pecó, al que se equivocó, al que la hizo, está mirando a ver cómo le hace la vida imposible. Ese no es Dios, ese no es por lo menos no es el Dios que yo he encontrado en la Biblia y el que he querido transmitirles acá a ustedes. Siempre que pensemos en juicio, pensemos en que el juicio es la confirmación de la salvación que fue dada desde dónde, desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad. La salvación del hombre no fue una casualidad, no, eso ya estaba planeado allá, eso ya estaba, eso antes de que usted y yo naciéramos y de que este mundo existiera y no sé, por eso le digo, usted imagínese hacia atrás el tiempo que usted quiera, ya estaba la salvación. Dios no es un Dios de azar. Y Dios hace cosas en pro de sus hijos. Entonces, el juicio es para eso. ¿Para qué es el juicio? Y cuando hablemos de juicio, ¿qué le transmitimos a los demás? Que el juicio es para confirmar la salvación. No es un juicio de perdición, como muchas veces erróneamente lo predicamos. El juicio es para confirmar la salvación. Grábese en eso en su cabecita, porque Dios es un Dios de amor. ¿Sí ven? Tiene que concordar la naturaleza de Dios con lo que creemos y con lo que predicamos. Si eso no concuerda, vamos a seguir en las mismas. Entonces, estamos en una escena de juicio y se está describiendo algo que se describió en las profecías anteriores. En los 7 sellos, cuando se abría esa profecía y se veía que Dios estaba en el trono con un libro en la mano y nadie podría abrirlo. ¿Se acuerdan? En Apocalipsis 5. Juan se desespera y dice, ¿quién puede abrir el libro? No hay nadie quien lo abra. Y todos le responden que nadie era digno. Pero ¿quién aparece? Aparece alguien que sí es digno de abrir el libro, y como dice, y desatar sus sellos. ¿Quién es? Cristo, el Cordero Inmaculado. Como dijo Juan el Bautista,
he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único ser humano que vivió perfectamente. Y su comida, y como él mismo lo decía, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. Él era el único. Ninguno de nosotros, ni nadie podía hacer lo que él hizo. Él era el único. Entonces, como es el único, él es el que tiene la capacidad de abrir ese sello. Y hay una escena de juicio para aquellos que quieren participar de la obra de Dios, sean sellados. El que quiere participar es sellado, no el que cumple cierta cantidad de requisitos, no. El que entrega su corazón a Cristo, el que permite la entrada del Espíritu Santo y el que se arrepiente. Ese era otro concepto que quería retomar. En la Biblia, ¿quién es el que vence? El que se arrepiente, el que está en constante comunión con Dios, el que permite la obra del Espíritu Santo. Por eso dicen las iglesias, al que venciere, ¿Quién es el que vence en el Apocalipsis? El que se arrepiente. Sí, Cristo vence, pero ¿quién aparte con él vence? El que se arrepiente, el que pone su vida en manos de Cristo y le permite a Cristo que haga en su vida lo que la persona no puede hacer por sí mismo. Entonces, esas personas que son selladas, bueno, sí, perdón la redundancia, a esas personas se les pone un sello en la frente para protegerlos y con poder predicarán a todo el mundo. Ya lo vimos en las sesiones anteriores, ¿se acuerdan? En los 144,000. Después de la predicación eso se vuelve una gran multitud y esa 144,000 y esa gran multitud se vuelve un movimiento de testificación contra el mundo. Ya han sido sellados y están en el mundo para eso, para dar el último mensaje de amor, la última demostración o el último llamado. Muestran hacen la última demostración, por decirlo así, del carácter de Dios para convencer a los demás para que se unan a ellos. ¿Y el otro qué hace? Pues Cristo hace su obra, pues el otro personaje hace también la obra de él, no se les olvide eso. Dice el texto, levántate, mide el templo de Dios, el altar y los que adoran en él. ¿Para qué se mide? ¿Para qué? Se mide para construir y reformar. ¿Para qué se hacían los censos en el pueblo de Dios? ¿Para qué le decía, oiga, mire, fulanito vaya y de la tribu tal, ¿Para qué? Para hacer una reforma. ¿Y cuándo se necesitó una reforma? En Ezequiel 40. Usted puede ir tranquilamente, lea en Ezequiel 40, Dios quería hacer una reforma en el pueblo de Israel. Claro, una vez que no lo permitió, ¿no? Que fue cuando David se llenó de orgullo y no, es que yo quiero saber cuánto es el... Dijo, no lo haga. No, que es que yo... Ah, bueno, usted se puso de terco. Bueno. ¿Por qué? Porque David quería era exaltar la grandeza de lo que él había logrado. Yo soy el rey David. Oh, no. ¿La obra de quién es? La obra de Dios. Él estaba profetizando una reforma que iba a ocurrir como resultado del arrepentimiento del pueblo de Dios. Arrepentimiento del pueblo, y Dios le dijo que midiera el templo porque se iba a construir un templo nuevo para el cual se le dieron las indicaciones. Eso es lo que describen esos dos primeros versículos. De ese templo comienzan a salir aguas salutíferas que llegan a todo el mundo, porque lo mismo está haciendo Dios con su pueblo. Recuerden que Dios hace un juicio en el altar y a los que adoran en él. ¿Qué hay aquí? Podemos graficar lo que era el día de la expiación, toda esa simbología que traemos del santuario, que yo sé que ustedes la tienen clara, porque el juicio
va de la mano con la obra del santuario, lo que se hacía en el santuario, el día de la expiación. La gente que quiere estar en armonía con Dios y se prepara para el encuentro con Dios. ¿Y qué es prepararse? Arrepentirse. No se les olvide eso. Prepararse no es salir como loco a mirar a ver qué hago para ganarme la salvación. No. Arrepiéntase. Todos los días necesitamos arrepentirnos. Lleve usted un día de bautizado o no se ha bautizado, porque también es, no sé cuántas personas de las que nos ven, no aún están bautizados, cuántos acaban de bautizarse, cuántos llevamos 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100 años de bautizados. Del tiempo que sea que usted lleve, todos los santos días necesitamos arrepentirnos. Todos los días debemos entregarnos a Cristo. No se les olvide eso. El día de la expiación, ¿quién entraba en el santuario? ¿Quién entraba? El sumo sacerdote era el único que podía entrar y los sacerdotes eran los únicos que tenían el acceso al lugar santo y una vez al año al lugar santísimo. Eso está claro, ¿cierto? Los sacerdotes hasta el lugar santo, ¿se acuerdan que cada 8 días, y como lo estudiamos hace 15 días, cambiaban cada sábado los panes de la proposición, y entraban y hacían su... El día de la expiación, un día al año, el día, no había otra oportunidad. ¿Quién pasaba al lugar santísimo? El sumo sacerdote, era el único que se le permitía hacer eso, y el único día del año. De resto, nadie más podía entrar por allá. ¿Qué significa cuando le dice mide el templo y el altar y los que adoran en él? Me dice, o creemos que hay mucha gente, podemos interpretar que hay mucha gente que entró en el templo aceptando el llamado de Dios que nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Se acuerdan? No traje aquí la cita, me olvidé anotarla aquí. Cuando Dios le promete a su pueblo que el que esté con él, o sea, el que lo acepte, ¿qué lo va a hacer? Lo va a hacer reyes y sacerdotes. Esas personas que están siendo convencidas por el mensaje de Cristo, predicado a través de los 144,000 y de la gran multitud, esas personas empiezan a formar parte del pueblo de Dios, empiezan a llamarse reyes y sacerdotes, como él lo prometió. Todos tenemos que entrar en el templo de Dios y recibir el ministerio de la predicación como un cometido para aquel que entra en el reino de Dios. No puede haber nadie, de eso no se salva nadie que no haya testificado de Cristo. Eso no existe por ningún lado. Y cuando leo, tengo la oportunidad de corroborar eso. En el cielo no va a haber nadie que no le haya testificado a Cristo, mínimo a uno. Mínimo, eso es lo mínimo. Eso es como la parábola de los talentos. Usted 5, usted 2 y a usted 1. O sea, mínimo 1, mínimo. Mínimo a una persona tenemos que testificarle de Cristo. Mínimo 1. ¿Cómo se entra al templo? ¿Cómo entramos? Por medio del altar. ¿Y qué se hacía en el altar? Por medio del sacrificio de Cristo en nuestro favor. ¿Qué hacemos? Aceptamos los beneficios del sacrificio de Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Para qué? Para que todo el que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Para que todo el que reclama los beneficios del sacrificio de Cristo, ¿qué? No se pierda. Por eso todos tenemos que entrar al templo. Lo que le digo, le dan el regalito de la salvación. Tome, ahí está. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué hizo Dios? Le dijo al mundo, tome, aquí está el regalo. ¿Qué hay que hacer? Destaparlo. Eso es lo que hacemos con los regalos. ¿Qué hicimos hace 20 días? Sí, hace 15, 20 días. ¿Qué hicimos? Destapar regalos.
efusivos, fervorosamente. Y uy, mire, mi esposa me regaló un reloj bonito y unas cositas bien bonitas y me regalaron zapatos y me regalaron camisetas y me regalaron medias y me regalaron, bueno, y usted regala, así, eso es la salvación. Con ese mismo, no sé, fervor, no, con esa misma alegría. Nos dieron la salvación, mire, ahí está el regalo. ¿Usted qué iba a hacer? Destápelo. Así como la emoción con la que destapa un regalo. ¡Ay, un par de medias! Sí, puede ser no tan costoso, pero a mí todavía me alegra que me den medias. A mí me alegra que me den medias, sí, me sirven. Y doy las gracias y abrazo y doy pico como si fuera el mega detalle. Eso es la salvación. Así tenemos que aprender a ver la salvación. A estar alegres y gozosos porque somos salvos. ¿Qué hizo Cristo? Nos salvó. ¿Hay que estar felices o hay que estar tristes? No, hay que estar felices. Entonces, reclamamos los beneficios del sacrificio de Cristo, levantamos a Cristo, porque no es solo recibir el regalo, no hay que, ¿qué hay que hacer? Ah, mire, así como le alardeamos a la gente de lo que nos regalaron, mire el reloj que me regalaron, mire, así hay que hacer con la salvación. Destapó el regalito, ah, mire, testifiquemos de Cristo. A aquellos que entraron en el templo por medio de Cristo y que realmente están dispuestos a recibir el llamado de predicar el evangelio, Dios les dará el privilegio de participar en la obra final. Todos hemos sido llamados desde el lugar en que vivimos con talentos que Cristo nos dio para ser ministros de Cristo y sacerdotes. ¿Qué nos dio Cristo? Talentos y dones. ¿Cuántos? Pregúntese usted. De pronto nos tenemos 2, 3, 4, 5. Hay gente que tiene habilidades y puede desarrollar muchos talentos, dones, sí. Pero hay otros que solo uno. No puede decir, no, es que a mí no me dieron nada, es que yo... No, uno. Mínimo uno. Mínimo uno. Entonces, cuando tú recibes a Cristo, tú no te puedes quedar callado. Y tú recibes o compartes la tarea de hablar del Dios que tú conociste, del que te salvó. Comienza esta profecía en un juicio donde se mide y se confirma los que están en el templo de Dios y los que están adorando. Es tiempo de que el juicio de Dios, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Dice primera de Pedro 4:17. El juicio comienza por la casa de Dios. Primero comienza por aquellos que Dios ha llamado en forma especial. Después del juicio, Dios va a sellar a quienes están en el mundo, en toda nación, tribu, lengua y pueblo, como el resultado de la predicación y los que aceptan a Cristo. Dice, entonces me fue dada una vara de caña, entonces me fue dada una caña semejante a una vara para medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles. Ellos hollarán la santa ciudad 42 meses. Y ordenaré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos con ropas ásperas, o sea, con ropas de silicio. La hora de los 2 testigos es precedida por un juicio que es el sellamiento. O sea, viene el sellamiento y viene la obra ¿de quién? De los 2 testigos. Cuando yo estudié esta parte ya me empezó yo dije, no, esto no puede ir por donde a mí me habían enseñado. Esperé tantico. ¿Qué determina el juicio? En el primer grupo están los que le temen a Dios
Y en el otro grupo están ¿qué? Los que adoran a la bestia. ¿Qué describe el Apocalipsis? Por eso que como lo repetimos muchas veces. Se presenta a Cristo como el testigo fiel y verdadero. Y Cristo hace al comienzo del Apocalipsis, y lo estudiamos mucho, Cristo hace mucho énfasis en eso, en el fiel y verdadero. Y siempre que Cristo en el Apocalipsis se presenta al pueblo, ¿cómo se presenta? Como el fiel y verdadero. ¿Por qué ¿Por qué hace tanto énfasis en el fiel y verdadero? Porque se va a levantar ¿quién? Alguien que intenta imitar, pero ya sabemos para dónde va. Y eso ya lo estudiamos, creo que fue como unos 2, 3 temas anteriores, ¿se acuerdan? Cuando estudiamos bien la obra de Satanás, todo lo que va a hacer y cómo va a intentar asemejarse a Cristo. Entonces, hay personas que adoran a Cristo y hay otras que adoran ¿a quién? A la bestia. Dice Apocalipsis 11:18. Las naciones se airaron y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a las grandes, y de destruir los que destruyen la tierra. Dios dará el galardón ¿a quién? A los que temen su nombre. Temor en el pensamiento hebreo, ¿qué es? Tener respeto por Dios. Donde dice, teme a Dios y dadle gloria. Lo dice Apocalipsis 14. Lo dice Apocalipsis, no. Lo dice Apocalipsis 14 y lo dice Eclesiastés 12. El fin de todo discurso es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos. Reverencia a Dios, ten respeto por Dios. Pon a Dios ¿en dónde? ¿En el último lugar allá? No, ¿en dónde? En el primer lugar. ¿Qué es pecado? Desconectarnos de Dios. Poner cualquier cosa por encima de Dios, eso es pecado. No se les olvide eso. Mira, aquí está Apocalipsis 14, 6, 7. En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de toda la tierra, nación, tribu, lengua y pueblo, y decían a gran voz: teme a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio, ¿qué? Ha llegado. Adora al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿A quién hay que adorar? Al Dios que nos salvó, porque el juicio es ¿para qué? Para confirmar la salvación. No se les puede olvidar eso. ¿A quién sella Dios? Aquellos que temen a Dios lo respetan por sobre los hombres, y aquellos que respetan a Dios sobre todo. ¿Quiénes serán los que no son sellados? ¿Quiénes son? Dice en Apocalipsis 13, versos 4, 8, 12 y 15, y adorarán al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Sí ven el conflicto de adoración que tenemos? ¿Qué es el Apocalipsis? ¿O qué me muestra el Apocalipsis? La pelea por la adoración. ¿Tú adoras a Cristo o adoras al enemigo? Tú no puedes estar en la mitad. Y tan así que no puedes estar en la mitad, que creo que 2 temas anteriores vimos cuando Satanás dice que entre los malos quedan 2 grupos y dicen: no, ustedes no, para afuera. O sea, tibios no hay. Recuerden esa escena, creo que está en Apocalipsis 9, Apocalipsis 10, no me acuerdo bien, cuando dice que en un punto quedan 3 grupos: los que son sellados por Cristo, los de Satanás, y los que están ahí como que ni para allá ni para acá. ¿Y quién se encarga de disolver ese grupo? El mismo Satanás. Ahí está clarito. Vayan y vuelvan
al capítulo donde leímos eso. Un conflicto de adoración. Adorad a Dios, el que hizo el cielo y la tierra. Y aquí ¿qué están haciendo? Dice, adoraron a la bestia, y en el verso 8 la adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Esta bestia ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Ya vamos a llegar al Apocalipsis 13. Recordemos que hay dos bestias. Hubo una que ya hizo daño, ¿se acuerdan? Los 2260 días, los 42 meses, que empezó en el año 538 y terminó en 1798 su reinado, y andamos otra vez por decirlo así, en época de paz, por decirlo así, pero al final viene ¿qué? La bestia que sale ¿de dónde? De la tierra. Por eso dice, esta bestia ejerce la autoridad de la primera bestia. No hemos llegado allá, pero pues estamos dando una pincelada. Y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿Con qué se quedó la primera bestia? Con la herida mortal. ¿Se acuerdan cuando el papa Napoleón encarceló al papa? Ya se me olvidó el nombre. Ahí se produjo la herida de la bestia. Para este entonces, ya la herida va a estar sanada y se va a mandar ¿qué? ¿Adorar a quién? Esta bestia que se levanta de la tierra, ¿a quién manda a adorar? A la bestia del mar. Y hace que la tierra, sus habitantes cuya herida mortal fue sanada. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo al que no lo adorara. Diferencia. Y ya lo hemos dicho hasta la saciedad, pero vuelvo y hago énfasis en eso porque no se nos puede olvidar. Con Cristo, ¿cómo son las cosas? Por amor. Lo dice el primer capítulo de la historia de Patriarcas y Profetas, lo dice el primer capítulo del Deseado de todas las gentes, que Dios solo desea servicio. ¿Por qué? Por amor. Dice la ley del renunciamiento por amor. Renunciar a mí para que viva ¿quién? Para que viva Cristo. Y dicen Patriarcas y Profetas, y lo traigo a colación, que Dios no haya placer en una obediencia forzada. ¿La obediencia forzada de quién es? Mire, ¿qué dice? Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que hablara ¿qué? Y matara ¿a quién? Al que no la adora. Adoración por amor versus ¿qué? Adoración ¿por qué? Por miedo o por obligación. ¿Cuál es el método de Cristo? El amor y el servicio abnegado, la humildad. Aquí se va a levantar ¿qué? El que le quiere hacer competencia, pero va a obligar ¿a qué? A que lo adoren. Mientras uno no pide adoración y quiere que eso fluya y no obliga a nadie a que lo adoren, que es Cristo, ¿qué hace aquí el otro personaje? Ese sí dice, bueno, venga para acá, usted me adora, y si usted no me adora y no hay, entonces yo lo... Ahí dice, y hicieran matar al que no lo adorara. No se les olvide eso, la lucha de poderes, los dos caracteres. Y un tercer ángel lo siguió a gran voz diciendo, si alguno adora a la bestia o a su imagen y recibe la marca en su mano o en su frente, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, no tiene reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre, dice Apocalipsis 14, 9 al 11. Dice Edgar
que fue el Papa Pío VI. Gracias, Edgar. Me encanta que me socorran o que estén pendientes. El general Berthier, mandado por Napoleón, ya me acordé, mandado por Napoleón, encarcela al Papa Pío VI. Gracias, Edgar. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Cuál es el sellamiento? Al que pone a Cristo en primer lugar, al que se arrepiente. ¿Qué hacemos? Arrepiéntase, caiga de rodillas a Dios y confiésele sus pecados, su debilidad tal como es. ¿Quién hace la obra? La obra la va a hacer Él. Tranquilo, caiga de rodillas a Cristo, arrepiéntase. Arrepintámonos, dice la cartilla donde me enseñaron a leer, porque si todos necesitamos arrepentirnos. ¿Quién es la bestia? La bestia son sistemas humanos o instituciones humanas que quieren ponerse por encima de quién? Por encima de Dios, ya lo vimos. La Biblia dice que esos sistemas humanos y políticos ponen instituciones por encima de Dios. Son sistemas que ponen a la iglesia por encima de Dios. ¿Qué es pecado? Ponerme por encima de Dios. Cuando yo quiero poner algo o a alguien se quiere poner por encima de Dios, es pecado. No puede haber nadie por encima de él. Nadie, 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 nadie. Por eso dice Pablo en Gálatas. Dice que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Quién vive? Vive Él. Que muera mi yo y viva Él. Necesitamos morir a Cristo. Y el que pone por encima o quiere estar por encima de Dios, ¿muere a sí mismo? No. Si ven las diferentes o el contraste de caracteres que hay, el contraste que hay. Ojo. Bueno. No los voy a dejar con la duda. Regálenme 5 minutos. Hoy no alcanzo a terminar el tema. Pero el patio que está fuera del templo dejo la parte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles. Ellos hollarán la santa ciudad 42 meses. Entonces los gentiles hollarán la ciudad 42 meses. Ya sabemos. En el capítulo 13, ya lo hemos dado pinceladas, no hemos llegado allá, pero ya sabemos lo que sucedió en esos 42 meses. Y le fue dada una boca que hablaba arrogancias y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Se le dio la autoridad sobre toda tribu, lengua y pueblo y nación. Ya sabemos lo que hizo esa bestia. Pues esa parte cuando dice y hollarán la santa ciudad 42 meses, ya sabemos qué es lo que se explica en Apocalipsis 3. Esta bestia, estoy hablando muy enredado. Esta bestia vencerá a los santos, actuará 42 meses y la ciudad ¿qué? ¿Será qué? Hollarán la santa ciudad. ¿Qué es hollar? Pisotear, sufrir, hacerla, bueno, hacerle la vida imposible. El tabernáculo no va a ser pisoteado. Las personas tibias, las que estuvieron a medias, serán purificadas por medio de la persecución, pero serán zarandeadas y van a salir del movimiento de Dios. ¿Para qué es el zarandeo? Ya lo estudiamos. ¿Cómo me doy cuenta de que o estoy en el pueblo de Dios o estoy en el bando contrario? ¿Cómo me doy cuenta? Cuando cogen y me sacuden y bueno, ¿en quién creía usted? ¿Usted de verdad creía en él? ¿Se entregó de todo corazón a Dios o era una entrega a medias como acostumbramos a hacerlo? Dice, y ordenaré a mis 2 testigos. Perdón. Esa gente
va a pasar por momentos difíciles porque no van a tener el sello de Dios. Y por eso dice la bestia, los gentiles van a hollar la santa ciudad por 42 meses. Y dice el versículo 3, y ordenaré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos con ropas ásperas. ¿Quiénes son los 2 testigos? El Antiguo Testamento y el Nuevo. Espere tantico. Porque, ¿qué dijo Cristo? ¿Podemos pensar que nosotros somos testigos? Mire. ¿Por qué hay tristeza? Porque en el zarandeo, ¿qué pasa? Las familias se dividen, la iglesia se divide, todo se divide. Por eso, a ver, y lo estudiamos en temas atrás, va a producir tristeza ver a alguien que nosotros creíamos que, uy, este va a ser, este me lo voy a encontrar en el cielo, y llega el zarandeo y dice, bueno, pero ¿y este qué hace persiguiéndome? ¿O qué tal sea yo mismo? ¿Qué tal? Porque es que no podemos, ojalá y no, pero el zarandeo va a producir eso, tristeza, división. Los amigos se dividen, las familias se dividen, hay tristeza porque empezamos a ver personas que creíamos que estaban arraigadas en Cristo y en Dios y en la iglesia y eran fieles, y de un momento a otro, dice, bueno, ¿y qué pasó? Esas personas que se salen como el resultado del zarandeo, ¿qué pasa? Dice la Biblia que se vuelven los peores enemigos. Esa purificación que necesita la iglesia, o en esa purificación se van a perder muchas personas que por mucho tiempo fueron hermanos y líderes y estrellas, y muchos los considerábamos, en un término que no sé, a veces, no, el fulanito, el campeón de almas. Y tenemos allá, a veces catalogamos la gente cuando la obra es de quién. La obra es de Dios, hermano, no es suya ni mía, pero nos gusta el campeón de almas y el que más diezma y el que más ofrece. Y en una de esas, ¿qué hace el zarandeo? Sacude, ¿y dónde termina el campeón de almas? Por eso dice, creo que es Pablo o es Pedro, el que crea estar ¿qué? Firme, mire que no caiga. Sí, pues trabajamos para Cristo, pero para su honra y su gloria, y la obra es de Él, no es nuestra, ni para alardear que yo traje a tantos y di tanto y hice tanto, y no, ese no es el carácter de Cristo, ese no es. No podemos gloriarnos de algo que no nos pertenece. ¿Se acuerdan en Apocalipsis 7? Que exclama la gran multitud y los 144,000. La salvación pertenece a nuestro Dios, a nadie más. Sigo. Perdón si sonó un poquito duro lo que acabo de decir, pero es que somos expertos el ser humano es muy dado a eso. No, hermanos, por abajito, humildes y andar, como dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. Los 144,000 van a predicar vestidos de cilicio. Sí, ya hubo una persecución, ya pasó aquí. Aquí va a haber otra. Estamos en otra. Estamos hablando de que los 144,000 va a haber una última persecución. Estos 2 testigos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están de pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen el poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿Qué resaltamos aquí? Estos 2 testigos son perseguidos. Serán perseguidos y nadie los podrá detener. Ellos tendrán un poder
y podrán avanzar y llegar a los rincones de la tierra. ¿Qué poder van a recibir los dos testigos? De ir a los confines de la tierra. ¿Para qué? ¿De qué estamos hablando de los 144,000 y la gran multitud? ¿Qué hacen? Van a todos los confines de la tierra a dar ¿qué? Estamos dando el último mensaje de amor. Eso hacen estos dos testigos. ¿Quiénes son? Y ya con esto termino, porque todavía me queda mucho tiempo. Todavía me queda mucho tema y el tiempo ya se me fue hace rato. ¿Quiénes son estos dos testigos? Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Usted puede estar de acuerdo conmigo o puede disentir. Jesús dice en la Biblia, ¿quién es testigo? El que da testimonio de él. ¿Qué dice las escrituras? Si ustedes estudian las escrituras, porque en ellas ¿qué? Les hablan de mí y de la vida eterna. O sea, la Biblia es un testigo de Cristo. Yo no me voy a apartar de eso. La Biblia es un testigo de Cristo. En la Biblia nos encontramos a Jesús, o más bien nos encontramos a Jesús a través de la Biblia. Una interpretación tradicional que identifica que los dos testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Yo he creído eso por mucho tiempo, pero hay otra interpretación. Y es que también puede ser el pueblo de Dios. ¿Por qué lo decimos? Porque Dios siempre levanta profetas dentro de su pueblo. ¿Y de qué venimos hablando? De que el que recibe a Dios y acepta el regalo de la salvación es, como dice, recibe poder. ¿Qué hace? Testifica. ¿Qué pasó en el Pentecostés? Dice que los discípulos se reunieron, esperaron la llegada del Espíritu Santo, y cuando recibieron el Espíritu Santo, ¿qué hicieron? Y salieron ¿qué? A predicar. Fueron testigos de Cristo. ¿Qué somos tú y yo? Testigos. Y ya voy para allá. Los dos testigos pueden ser la Biblia, sí, pero también, ¿quién sería el segundo? El pueblo de Dios predicando. No estoy diciendo que no se, o sea, es la Biblia, pero a veces le dejamos eso todo a la Biblia. Sí, la Biblia es un testigo de Cristo, pero nosotros también, porque a Cristo, y no sé si me hago entender, cuando dice, le traigo Mateo 24, y será predicado este evangelio por testimonio. La Biblia da testimonio de Cristo. Claro que la Biblia da el testimonio de Cristo. Pero el que se entrega a Cristo se convierte en un testigo. ¿Sí o no? Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio, le dijo Jesús a los discípulos en Juan 15:27. Vosotros sois testigos de estas cosas. Ciertamente yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Miren, Jesús ya les estaba diciendo lo que iba a pasar en el aposento alto, lo que iba a ser el Pentecostés. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis ¿qué? Testigos en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. ¿Qué dos cosas? O bueno, cosas no. No, eso de cosas suena feo. ¿Qué dos? No sé cómo, se me fue la palabra. Interpretaciones o representaciones que representan los testigos de Cristo. ¿O qué dos
representaciones hay del testimonio de Cristo, que pueden atestiguar de Cristo? La Biblia, escudriñáis las escrituras porque ellas dan ¿qué? Testimonio de mí, pero la persona que se encuentra con Cristo, que va a la Biblia y se encuentra con Cristo por medio de la Biblia, también se convierte en ¿qué? En un testigo. No sé si usted comparta esto conmigo, no sé, pero yo creo que no todo es la Biblia. La vida nuestra también es una vida de testificación con Cristo. Y por eso ahí dice, y que ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Samaria y en ¿dónde? Y que hablamos de la obra de los 144,000 y de la gran multitud. Hasta los confines de la tierra ustedes van a ser mis testigos. Dejo ahí, porque me queda mucho tema. ¿Comparten o no comparten? Cada quien es libre. Pero yo creo, y así lo dice la Biblia y el último versículo que leímos, una persona transformada se convierte en un testigo de Cristo. Una persona que se encuentra, que se arrepiente y que se entrega a Cristo, se convierte en un testigo de Cristo. Y todos somos testigos de Cristo y todos tenemos que testificar, porque la obra sí, la obra es de Dios, pero Dios nos hace parte de su obra. Entonces, ¿qué puedo concluir? ¿O qué podemos concluir? ¿Cuáles son los dos testigos? La Biblia y ¿quién? Nosotros que somos llamados ¿a qué? A testificar. Testificar. Sí, el evangelio se predica en los púlpitos y en Facebook y en YouTube, pero ¿qué es lo más importante? Una vida que testifique. Eso es algo que a veces se nos dificulta a los que nacemos en la iglesia. De pronto no, como toda la vida llevamos en la iglesia, pues a veces creemos que no tenemos que hacer nada y pues como que a veces la vida nuestra se va en un, no sé, como en una línea recta y diferente al que entra. El que viene de afuera, el que se encuentra con Cristo, el que decide permitir la entrada de Cristo y su vida pasada queda atrás, su vida cambia. ¿Qué pasa? Uy, pero si fulanito ese no hacía sino tomar y fumar y se la pasaba en discotecas y en bares y en billares y en una cosa y en la otra. Mire el cambio que ha tenido. Es cierto que pareciera que se nota más ahí, pero es algo a lo que tenemos que llegar todos. Y el que viene de afuera me entiende de lo que estoy hablando. Yo hablo desde la óptica del que toda la vida está en la iglesia y pues a veces uno en la iglesia, como que eso de testificar, pues yo llevo toda la vida en la iglesia, pues yo no necesito testificar. Mientras que el que entra dice, uy, así me encontré con Cristo, ya empieza a mostrar ¿qué? Ya empieza a mostrar un cambio, pero no porque él quiso, sino porque viene de Dios. Y en eso tenemos que entrar todos, tanto los que tienen la experiencia de venir de afuera o los que estamos adentro. Todos necesitamos algo de lo que a veces nos hablan mucho y no entendemos, que es reavivamiento y reforma. Necesitamos despertarnos, necesitamos entregarnos a Cristo y convencernos de que somos testigos de Él. Termino. Los leo. Ese chat estuvo quieto. El último que opinó fue Edgar. No sé no sé quién más. Ese chat estuvo quieto y no volví a leer a nadie más.
Bueno, dice por aquí, el próximo viernes continuamos. Dice la hermana Doris que mi petición es porque este año tengamos muchas personas para hablarles de Dios y crezcamos en la obra misionera. Bueno, no nos llegaron más peticiones. De pronto el tema les dejó, no permitió que o se olvidaron un poquito de las peticiones y de los agradecimientos. Recordemos eso. Al hermano Raúl el hermano Raúl y a la hermana, a su esposa y por su hijo que viene de una cirugía y se recuperó. Dimos gracias por Franci, no sé qué otra petición la tengamos ahí en nuestra mente. Oremos y nos despedimos. Señor, gracias por permitirnos este momento de estudio donde hemos visto y reafirmado, Señor, y como lo hemos interpretado, que, Señor, somos testigos tuyos, que necesitamos un encuentro diario, continuo y constante contigo, que no es solo, Señor, creernos salvos, sino que también, Señor, somos llamados a participar de la obra, a participar a los demás, Señor, para que se convenzan de el Dios de amor, de salvación y de misericordia que eres tú. Por eso ayúdanos, Señor, el Espíritu Santo nos ayude a que en nosotros haya la necesidad de testificar de ti con nuestra vida, a que, Señor, seas tú el que viva en nosotros y que cada día, Señor, podamos crecer en ti, destruir nuestro yo interior y que, Señor, seas tú el que viva. Nuestros hermanos que nos han visto, los que nos van a ver posteriormente, que, Señor, este mensaje lo único que pretende es elevarte y exaltarte a ti como nuestro Dios, como nuestro Salvador y como nuestro Redentor. Por eso, Señor, que cada uno sea consciente de eso, que ese sea el mensaje principal y, Señor, podamos un día no muy lejano verte venir, Señor, en las nubes y, Señor, morar contigo por la eternidad. Bendice a nuestros amados, nuestros amigos que nos han visto, a sus familias, donde quiera se encuentren, Señor. Tu bendición y tu misericordia les alcance y sean prosperados, Señor, en todo cuanto hagan. En esta noche que nos retiramos al descanso, nos permita el sueño y recuperar, Señor, la energía para en las horas de la mañana levantarnos, Señor, con mucho amor, con gozo y poder acudir a tu casa de oración para alabarte y glorificarte, Señor, como tú lo mereces. Agradecemos, Señor, tu amor, tu bendición y misericordia en el nombre de nuestro Señor Jesús. Agradecemos todo. Amén. Un abrazo para todos. Dios les bendiga. Los quiero mucho. Nos vemos en 8 días a la misma hora y por el mismo canal. Dios les bendiga. Un abrazo para todos.
Dios.